En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podéis quedar sentados. Pues vamos a continuar con la reflexión que hacíamos ayer. Recordar que habíamos visto cómo a Dios lo hemos conocido en plenitud en la revelación que se nos ha dado en Jesucristo. Hablábamos de que hay dos caminos por los que se nos ha dado a Dios a conocer, tal y como Él es, y no como nosotros lo imaginamos o como lo queremos componer, y cómo lo específico del cristianismo es precisamente esto, que no es un intento del hombre de alcanzar a Dios, sino que Dios mismo se ha hecho presente en la historia y ha venido a los hombres a revelarse en la persona de Cristo. De manera que no es el cristianismo una religión construida por el hombre, sino que es más bien el venir de Dios a la historia del hombre, que nos ha creado y que después se ha hecho presente entre nosotros en la persona del Hijo. Se ha dado a conocer primero en la creación, pero decíamos que conocer a Dios en la creación no es realmente conocerle, sino conocer cosas de Él por cómo lo hace todo, a la manera en que podemos conocer el talento y la inteligencia de un gran arquitecto o de un pintor al contemplar sus obras, pero no les conocemos por dentro, no sabemos cómo son, no les tratamos, no tenemos relación con ellos. La creación es un conocimiento de Dios imperfecto. Podemos llegar a conocer que Dios existe, pero no tratar con Él. Tratar con Dios y conocerle internamente, que es lo que la Iglesia en la tradición cristiana siempre expresa en la palabra conocimiento, es conocer internamente a Dios. Eso ha ocurrido en la persona de Cristo, en la revelación. Primero en el Antiguo Testamento, donde ya se nos revelaba con todo su poder y majestad, pero a la vez también como un Dios que ama al hombre, y luego y sobre todo en el Nuevo Testamento, en Cristo, que es la plenitud de la revelación. Y ahí es donde ayer habíamos parado, viendo cómo Cristo es la cumbre de la revelación de Dios al hombre. En Cristo se nos ha revelado lo íntimo de Dios. El camino por el que Dios ha querido darse a conocer ha sido el camino más sencillo para nosotros, el de hacerse hombre para que le podamos conocer y tratar a la manera humana. Como dice también la Escritura, no tenemos que escalar el cielo ni bajar al abismo para encontrar a Dios, no tenemos que hacer nada extraordinario ni nada que nos resulte superior a nuestras fuerzas, porque podemos tratar con Dios a la manera humana, como conversa un amigo con otro o un hijo con su padre. Él ha escogido este camino, el de nuestra naturaleza humana, haciéndose hombre, pero es una persona divina, Jesús. ¿Qué significa esto? Pues que a la manera humana Jesús expresa lo que interiormente Él es, su persona divina. Cuando Jesús dice: el que me ve a mí, ve al Padre, eso es absolutamente cierto. La persona divina se expresa a través de los actos y palabras humanas. El misterio de la encarnación, que para nosotros es un misterio asombroso, que no podíamos haber imaginado y que resulta también impenetrable porque no podemos abarcarlo por completo, es que la revelación de Dios en persona se ha hecho a la manera humana. La personificación del amor de Dios al hombre se ha dado en Jesucristo. Entonces hablábamos de las parábolas de la misericordia, cómo ellas nos expresan cómo es Dios, ¿no? Cuando Jesús explica lo de la oveja perdida o lo de la moneda perdida, o cuando Jesús enseña la parábola del hijo pródigo, ¿no? Él expresa a la manera humana la misericordia divina. Como decíamos, la misericordia de Dios en la historia tiene un nombre: Jesucristo. Ahora, nosotros, en Cristo y por Cristo se nos revela lo íntimo del Padre Dios. ¿Queremos saber cómo es nuestro Padre Dios? Pues hemos de ir a Cristo. Ahora, el peligro es que deformemos el verdadero ser de Dios, que proyectemos en Dios cosas que no son de Dios, que nosotros pensamos de Dios porque lo pensamos de los hombres y se lo adjudicamos también a Dios. Ponemos en Él cosas con las que frecuentemente lo deformamos. Y entonces, algún ejemplo. Hay algunos deformantes de Dios que tenemos que se nos pegan. Uno de ellos es cuando hablamos de Dios como un Señor poderoso.
Es verdad que Dios es poderoso, eso es cierto, desde luego, pero a veces le añadimos a eso cosas que lo deforman. Por ejemplo, hablamos del señorío de Dios y de su poder con la imagen de un hombre dueño de las cosas, porque suele ser un hombre que para poder pues manifestar su poder dice: yo de esto que he hecho hago lo que quiero, tengo poder sobre ello, es mío y yo hago con ello lo que quiero, hago lo que me da la gana. A veces podemos proyectar sobre Dios esta idea que tenemos del poder de los hombres. Pues bien, Dios nunca hace lo que le da la gana, porque la gana, el capricho, es sinónimo de lo que se me ocurra. Y Dios ni es caprichoso ni improvisa. A Dios no le viene en gana. Eso no es de Dios, ¿no? Hacer lo que a uno le dé la gana no es de Dios. El ser poderoso de Dios no consiste en hago lo que quiero porque todo es mío. En Dios no hay gana. Retorciendo un poco la cosa, podríamos decir que a Dios no le da la gana tener gana, ¿no? Dios nunca se guía por caprichos. Eso es una imperfección que tenemos los hombres, pero Dios no. A nosotros nos parece la manera de demostrar que uno es dueño de todo, ¿no? Una de las deformaciones que hacemos es como la de, pues como un padre de familia que dice: en mi casa se hace lo que digo yo, ¿no? Sin razón, simplemente lo que digo yo, ¿no? Pues no, en el caso de Dios no es esto, Dios no es lo que diga yo, en el caso de Dios es hacer lo que es bueno. Eso es lo que hace Dios. Dios hace lo que es bueno, no lo que quiera, sino lo que es bueno, lo que conviene hacer. Pues no, nosotros tenemos que decir aquí lo que yo mando, ¿no? Y Dios nunca dice eso. Dios nunca dice aquí mando yo. Si cogemos el Evangelio, la persona de Cristo y toda su misión, todas sus palabras, sus obras, toda su vida pública, ni un solo gesto de desdén, ni una sola estridencia, ni una sola manifestación de soberbia, ni una sola demostración de un poder supremo. Nunca dice Jesús aquí mando yo. Más bien dice: el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. O también nos enseña a dejarnos entregar por amor a los demás cuando es conducido en la pasión atado al suplicio por amor a los hombres, dejándose hacer, diciendo a Pilato: si mi reino fuera de este mundo, mis ángeles habrían luchado, pero mi reino no es de este mundo. Y puede ser que vayamos creando esta imagen de Dios, de un Dios que aquí manda Él, y eso no es así. Otra deformación es sobre la justicia de Dios. Sobre todo tenemos estas dos, sobre el poder de Dios y sobre su justicia. Sobre la justicia, pues, por justo entendemos a la manera del hombre que el que la hace, la paga. Y claro, si aplicamos esto a Dios, deformamos a Dios. La justicia de Dios está condicionada por su misericordia y, en cierto modo, tiene en la misericordia su origen y su fundamento, como dice Juan Pablo II en su encíclica sobre la misericordia. La justicia de Dios no es así, no es eso de el que la hace la paga. Hay algo de verdad en que hay que retribuir a cada uno lo que se le debe, pero ese no es el tono, no es que Dios nos lo está guardando todo y un día nos lo pagará. Eso también es una imperfección humana con la que deformamos a Dios. Y hay una tercera, que es la de Dios soberbio, que se nos presenta tantas veces así, y tampoco es verdad. Dios es infinitamente humilde. Dios no tira la verdad a la cara. Dios perdona. Dios no castiga. Dios restaura. Dios corrige, pero no castiga. Dios es un Dios de amor, un Dios infinitamente humilde, que por nosotros se ha hecho hombre y ha pasado como uno de tantos hasta ponerse como esclavo y asumir la muerte y muerte de cruz. Y nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad, desde luego, no se ha inventado en la tierra, sino que procede de Dios, de su corazón. En Cristo y por Cristo se nos ha hecho particularmente visible Dios en su misericordia. Se pone de relieve en Cristo lo que ya en el Antiguo Testamento se veía de diversas maneras, definiéndolo como misericordia.
En el Antiguo Testamento se había hablado ya de esta misericordia, que ya pues lo iremos viendo, ¿no? Recorriendo algunas de estas manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento para que le vayamos conociendo mejor y enamorándonos de Él, que es de lo que consiste, y poniéndonos ante Él en la actitud adecuada, sin deformar lo que Dios es. En Cristo llega a su cumbre, lo que en el Antiguo Testamento se llamaba misericordia. No solo se habla de la misericordia ni se explica nada más, sino que en Cristo se personifica, se encarna la misericordia de Dios. Él, Jesús, en cierto modo, Él es la misericordia. Cristo es la misericordia. Y por eso decimos que la Virgen es la madre de la misericordia. El que ve y encuentra en Cristo esa misericordia, encuentra en Cristo al Dios de la misericordia, al Padre de la misericordia. En su misericordia, Dios hecho visible en Cristo. Este es el hecho. Nosotros vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ir entrando en esta misericordia suya, que se nos ha revelado en Cristo, que a su vez nos ha dado a conocer al Padre de toda bondad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.